Bueno, vamos a hablar hoy, si se han dado cuenta, de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué están viendo allá? Caritas, ¿no? ¿Y todas son iguales? No, ¿cierto que no? Ahora, miren al que está al lado. ¿Está igual? Tampoco, ¿no? No son iguales. Y eso es lo que hace la diferencia, que todos somos diferentes. Muchas veces en el mundo, cuando la gente es diferente, ¿qué hacen? Lo rechazamos, ¿no? Lo ponemos a un lado, porque él es diferente, ella es diferente, pero eso no es lo que Dios quiere, es lo que Cristo nos enseñó. Entonces vamos a ver un poquito de eso, y el versículo clave en esta noche es Efesios 3:10, y dice: todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en lugares celestiales. Este fue un misterio. Que el Señor tenía reservado para todos nosotros. ¿Cómo así? Vemos aquí en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién ha dado a él primero para que sea recompensado por él? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el Señor ya esto lo tenía planeado. No fue que le dijeron: ay, Señor, porque tú no pones la multiforme sabiduría, se va a lucir muy bien si tú lo haces. Y no fue así. Aquí Pablo en Efesios habla de que hay una multiforme sabiduría. ¿En qué está? En que todos somos diferentes. Aquí habla también de que estaba reservado para todos nosotros. ¿Cómo fue? Primero comenzó, devolvamos la historia un poquito. Él escogió al pueblo judío, ¿no? Primeramente. ¿Pero qué pasó con ellos? Los sacó de Egipto, los liberó, hizo milagros, les dio maná, y se volvieron rebeldes. Dios esperaba que ese pueblo madurara, creciera y llegara hacia los gentiles, pero nunca sucedió. ¿Ustedes creen que cogió a Dios por sorpresa? No. Esa es la sabiduría de Dios. Nadie tuvo que decirle. Él sabía lo que iba a pasar con ese pueblo rebelde. Y aquí Dios desea que esa sabiduría sea transmitida a fin de que sea conocida a través de la iglesia. O sea, nosotros, después de que lo que pasó atrás, vinimos a recibirlo hoy en día. ¿Cómo pasó eso? Bueno, por medio de Jesús. Jesús vino y marcó una diferencia. Jesús, ese gran misterio que él trajo del Señor fue que tú y yo podamos ser hijos de Dios hoy en día. No necesitamos ser judíos, no necesitamos ser griegos, porque Dios abrió la puerta para todos nosotros. Y aquí lo interesante es que habla de principados y autoridades en lugares celestiales. Usualmente cuando hablamos de principados lo relacionamos con otra clase de principados. Pero acuérdense de una cosa: solo una tercera parte de esos principados que estaban en lugares celestiales se fueron. Los demás quedaron ahí. ¿Y saben qué hacen ellos? Ellos nos observan. Interesante, ellos nos observan. Ellos nos han observado desde Adán. El Señor creó a Adán y ellos, wow, creó un hombre. Adán pecó y ellos observaron eso. Luego más adelante viene Jesús y ellos observan cuando el Hijo de Dios baja, se hace hombre y es crucificado. Y ellos observan eso. Y observa cómo esos 12 hombres que tal vez no tenían ningún intelecto, no tenían ninguna razón de ser, pasan a ser sus discípulos y pasan a distribuir esa sabiduría a otros. Porque desde ahí comenzó esa multiforme sabiduría de Dios. Sus discípulos no eran iguales.
habían de toda clase de profesiones, de toda clase de temperamentos. Y es cuando Jesús viene a transformar nuestras vidas. Entonces, Dios tenía primero los judíos se rebelaron, hoy estamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiso traer a todos y hacer una sola unidad, una sola iglesia. Y vamos a ver eso, cómo pasó. Vamos a ver paso a paso cómo se llevó esto. Eclesía es una asamblea convocada para afuera. La idea es de un pueblo que es retirado en un lugar desfavorable para otro lugar superior con una misión de realizar. ¿Cómo así desfavorable? Porque el Señor nos transforma de esa oscuridad donde estábamos a su luz admirable. Somos transformados, somos llevados y seguimos siendo transformados. Entonces, entendiendo un poquito el proceso anterior, vamos a partir de aquí a explicar qué es lo que pasa con la iglesia. Entendiendo el proceso anterior, el hombre estaba desconectado de Dios. O sea, cuando Adán pecó, fuimos desconectados. Pero vino Jesús. Y Jesús, su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿no? En Efesios 2:1 dice: en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos muertos? Yo creo que yo lo comparo con esa serie que ahora está saliendo de Walking Dead, los muertos vivientes. Así andamos nosotros. Y a veces tuve gente en la calle así. No necesitan el maquillaje, se les ve en el rostro, se les ve la tristeza, se les ve la amargura, se les ve el cansancio. Les falta esperanza, ya no tienen esperanza, no tienen fe. Así estábamos cada uno de nosotros antes de que el Señor nos encontrara a cada uno de nosotros. Entonces luego, ¿qué pasa? Dios habla a un hombre y este habla a los demás. Así fue como fue transformándose la iglesia. El Señor hablaba a los profetas y los profetas hablaban a todo el pueblo. Está Isaías, Jeremías, y seguimos ahí hablando. Hay profetas mayores, profetas menores, y todos ellos hablaban. El Señor los usaba. Era un solo hombre. Mira cómo hemos venido evolucionando hasta llegar a esa sabiduría. En Amós 3:7, así nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. O sea que había hombres que buscaban el rostro de Dios anteriormente y Él se revelaba a ellos. Y lo interesante es que después Dios habló al hombre a través de su Hijo Jesús. Y ahí donde entramos nosotros. Después de haber pasado esa evolución de la iglesia, llegamos nosotros, porque Jesús fue el que nos abrió la puerta. En Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Todo lo que habló Jesús, todo lo que hizo Jesús, era hablando a cada uno de nosotros. Y lo interesante es que Jesús reconectó aquello que se había desconectado allá atrás en el Edén con nosotros. Hoy tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Cómo es así? Vamos a mirar. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero también sabes que Él es la puerta. En Juan 10:9, no está en el boletín, dice: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará, podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Y aquí voy a parar. Necesito que me hagan un favor, colóquenme la foto de la puerta.
¿Ven esta puerta? Esa puerta está abierta para cada uno de nosotros. ¿Y por qué esa puerta es roja? Porque representa a Jesús. Jesús pagó con su sangre por ti, por ti, por mí. Muy bonita la puerta, pero el problema no es que la puerta esté ahí. El problema es que nos acerquemos a la puerta. Y si yo me acerco a la puerta y le digo: Jesús, ¿está tu papá? Sí, papá está en casa. Y me quedo hablando con Jesús. Muy bonito hablar con Jesús, pero la relación también tiene que ser con el Padre. Entrar a ver a nuestro Padre. Él es el que nos va a hablar. No solo quedarnos en la puerta. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos estado parados en la puerta, mirando a Jesús, pero no hemos dado ese paso de fe y entrar a la presencia del Padre. En Hebreos 4:16 dice: venir confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué hacemos que no podemos penetrar esa puerta y entrar allá? Solamente tenemos que hacer así y estamos frente al Padre. Y cuando estamos frente al Padre estamos en casa, estamos tranquilos, no tenemos ningún dolor, no tenemos ninguna lucha. Por más lucha que venga, no vamos a estar preocupados, porque sabemos que estamos en casa, sabemos que estamos con papá. Pero ¿qué es lo que nos impide entrar allá? Hay dos cosas que nos impiden estar fuera de esa puerta. La primera, nosotros tal vez tuvimos una relación muy difícil con nuestros padres. Tuvimos padres abusivos que nos golpeaban, tal vez nos golpeaban, nos metían a la ducha y nos mandaban a dormir. Padres que nos regañaban por cualquier cosa. Padres que no estaban satisfechos con lo que éramos nosotros. Todo lo que nos amaban era determinado por el logro de lo que yo hacía o no hacía. O tal vez padres que nunca estuvieron ahí, estuvieron ausentes. Muchos han pasado por divorcios y ese papá ya no estuvo más ahí en casa. Papá trabajaba mucho, tampoco estaba en casa. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que entro por esa puerta y Dios no va a estar ahí, porque mi papá nunca estaba ahí. O entro por esa puerta y Dios me va a regañar, Dios me va a castigar porque he pecado, porque volví a caer, volví a recaer en lo que yo hacía. Eso es lo que hace que no nos deje entrar por esa puerta. Tenemos que entrar por esa puerta porque ahí es donde vamos a encontrar nuestro pronto socorro y ayuda. Esa es la primera cosa que no nos deja entrar a esa puerta. La segunda cosa que no nos deja entrar por esa puerta somos nosotros mismos. ¿Cómo así que nosotros mismos? Si la puerta está abierta. La puerta está abierta, sí, pero nuestra propia vergüenza, nuestros propios temores no nos dejan entrar por esa puerta. Yo le fallé a Dios, yo pequé, yo hice esto, yo hice lo otro. Y no pueden entender el amor tan grande que tiene Dios por cada uno de nosotros. A poder llegar a los brazos de papá sin que Él nos esté tildando, sin que Él nos esté recriminando quiénes somos o cómo somos. Él nos ama tal cual nos recogió en ese pozo cenagoso donde estábamos antes. Y nos hizo libres, libres para amar, como decía la alabanza. Y yo veía unos que lanzaban y glorificaban a Dios ahora, y yo me siento libre, y otros estaban libres, así, estoy libre. ¿Por qué? Estamos libres, estamos gozosos. Tenemos que celebrar que somos hijos. En Juan la palabra dice que aquellos que lo aceptaron y creen en Él tienen el poder de ser llamados hijos. ¿Quiénes son hijos acá? ¿2, 3? Todos, gloria a Dios. Pero ¿por qué no entramos por esa puerta? ¿Qué nos impide entrar por esa puerta?
Efesios 2:2. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. Estamos llegando a la gracia. Ya están viendo cómo todo ha venido evolucionando para el día de nosotros, día de hoy. Dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué estamos esperando? Estamos creyendo la palabra. La semana pasada el pastor Junior hablaba del logos y el rema. Si ese logos no se hace rema en nosotros, no podemos entrar por esa puerta. Podemos aprendernos la Biblia de tapa a tapa, de memoria, ser los mejores teólogos del mundo, pero si esa palabra no se hace rema aquí, no podemos entrar a ese trono que Dios nos está mostrando. Y Él quiere que entremos a ese trono, porque en ese trono, cuando estamos descansando en Él, el Señor habla en Corintios. Él dice en Corintios y en Romanos, Pablo habla de que nosotros no estamos derrotados. Dice que nosotros estemos, por más que estemos nosotros atribulados, no estamos angustiados. Mientras estamos preocupados, no estamos desesperados. Mientras nosotros estamos apurados, vamos a estar así. Yo ando toda la vida tratando de relajarme y pensando que tengo que estar en casa, porque si no andamos con un estrés muy grande. También a veces seguimos perseguidos, ¿no? Muchos de nosotros andamos perseguidos, pero no desamparados, caídos, pero no derribados. Dios no nos quiere en el piso, Dios nos va a levantar. Y yo declaro que cada uno de ustedes, no importa la lucha que estén pasando en este día, Dios los va a levantar. Dios te va a levantar, Dios te va a levantar y va a levantar aquella lucha, la va a transformar en bendición en cada uno de ustedes. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos cabeza y no cola. Somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Amén. Y también dice la palabra, porque está escrito, como decía el pastor Jonah la semana pasada, está escrito. Así Jesús le dijo a Satanás, está escrito. Está escrito que nosotros somos más que vencedores, que nada nos puede separar de ese amor de Dios, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni los principados, ninguna cosa creada nos puede separar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. A través de esa puerta podemos entrar, encontrar el socorro y la ayuda posible que necesitamos en ese momento, a través de Cristo. En otro pasaje, en Salmo 121:4, que no está ahí, dice: nunca duerme el que te cuida. Nosotros somos los que dormimos. El Señor nos levanta a orar a veces a las 2, 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque el que te cuida no duerme. ¿De qué tenemos temor? ¿De que algo nos va a pasar? ¿Que algo le va a pasar a mi familia? Si el que te cuida no duerme. Él dice que nos sostiene con la mano de su justicia. Donde está el logos se convierte en rema. A veces tengo una imagen errada de mi padre y no me deja entrar por esa puerta. Por más que querramos, tenemos temor de entrar. Y yo quiero que ustedes hoy entiendan que ahí no está la persona tal vez que los hirió, la persona que tal vez los maltrató, la persona que tal vez nunca estuvo ahí, porque Él siempre está ahí. Y en Juan 14:17 dice: porque vive con ustedes y estará con ustedes,
Y en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Como iglesia, Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, el que redarguye de pecado, justicia y juicio, está en nosotros, hablando, transformando, cambiando un corazón duro, un corazón de piedra, en uno de carne. Yo he sido transformado muchas veces. Mi corazón era duro. Yo no veía a las personas, no tenía sentimientos, guardaba mis emociones. Y Dios lo transformó en un corazón de carne, donde puedo sentir el dolor de otro, donde puedo llorar con el que llora, puedo sentir. Pero es a través de ese Espíritu Santo trabajando en nosotros como iglesia, porque cada uno de ustedes es iglesia. Y esa iglesia no es solamente para que vengamos aquí los sábados, vengamos los lunes, los martes, nos reunamos en los grupos de alcance, en otros grupos. Es para que vayamos afuera a llevar lo que está aquí adentro allá afuera. Porque como les dije, hay muchos que están muertos allá afuera. Y nosotros que tenemos libre acceso a la presencia de Dios, no lo compartimos, queremos guardarlo. Hay un hombre que se llamaba Moisés. Ustedes lo escucharon, ¿no? Moisés llevó el pueblo de Dios por 40 años y el Señor se le reveló a Moisés y al pueblo. ¿Y qué pasó? Cuando el pueblo vio que en la montaña estaba Dios, habían truenos, relámpagos, ¿qué hizo el pueblo? Tuvo temor. Tuvo temor de tener un encuentro con Dios cara a cara. Y le dijeron: Moisés, ve tú ya hablas con Dios y vienes y luego nos cuentas qué pasó. Tal vez le dirían: bueno, si sube allá lo van a matar, tuki tuki lulú, y no sabemos más de Moisés, ¿no? Pero Moisés subió y bajó con su rostro resplandeciente. Hoy nosotros tenemos ese acceso. Eso tipificaba a Jesús, lo que iba a hacer Jesús con nosotros. Él iba a abrir un camino para que tuviéramos libre acceso al Padre. Y el pueblo no lo hizo, se rebeldizó. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿No escucharon? Pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas que aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que vayamos a llevarle a otros la palabra, le llevemos a otros esperanza. La iglesia es un cuerpo. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Ella es el lugar de habitación de Dios. Por eso Dios, cuando nosotros nos reunimos, Dios se goza, porque sube un aroma fragante cuando estamos todos juntos. Es como un poconón de carboncitos que se encienden y dan un aroma diferente. En Efesios 2:19, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, aquí tenemos familia, es una familia grande, porque no solo la familia de aquí, es la familia de la iglesia de Jesús en todo el mundo. Y ella es la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. A esto se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, iglesia, la esperanza de gloria. Ese es el misterio, que todos somos diferentes. Tenemos venezolanos, dominicanos, ecuatorianos, cubanos, colombianos, costarricenses, nicaragüenses,
salvadoreños, hondureños. Yo me gozo. Bolivianos, yo me gozo. Brasileros. ¿Sabes por qué yo me gozo? Porque yo puedo ver esto aquí. Y Dios se glorifica. Dios se glorifica cuando somos diferentes, pero tenemos algo en común: que somos hijos del mismo Padre, que vamos a estar juntos toda una eternidad. Allá no vamos a tener nacionalidad, sino solamente una, la del cielo. Pero ¿para qué nos llamó así? Que seamos juntos, seamos diferentes, diferentes culturas, diferentes colores, altos, bajitos, flacos, gordos. ¿Por qué Dios quiere que hagamos eso? Porque somos una esperanza para la gente que está afuera, para los que están muertos. Colosenses 1:27. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza. Nosotros recibimos aquí una bendición muy grande. Yo aquí he sido bendecido grandemente. No sé ustedes. Ustedes quieren, yo creo que todos, ¿cierto? Aquí todos hemos estado. Y eso es lo que es la iglesia. Es un lugar donde venimos a recibir bendición. ¿A través de qué? A través de mi hermano, de mi otro hermano. Donde si alguien tiene un problema, no siempre el pastor está, no siempre el líder está, pero está el hermano que está orando, está el hermano que está llamando, está el hermano que está llevando lo que el otro necesita. Ese es el secreto de ese misterio. Un misterio que el pueblo judío no aprovechó allá atrás, pero está accesible a nosotros hoy en día. Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. La bendición espiritual de Dios está produciendo contrarios y medio contrarios. ¿Cómo así? Produciendo los que vienen muertos, produce vida. Los que vienen deshonrados son exaltados. Los que traen pecado son libres del pecado. Los que traen tal vez una maldición salen en bendición. Dios transforma nuestras vidas de una manera soberana. Y es interesante porque para que sucediera esta multiforme sabiduría de Dios, todos hemos perdido algo. Jesús perdió la vida por cada uno de nosotros, ¿no? Y Él es la puerta. Pablo perdió su libertad. Pablo, cada vez que iba a una ciudad a predicar, yo creo que no preguntaba cuál era el mejor hotel, sino que qué clase de calidad de cárcel tenían ahí, porque donde él iba lo arrestaban. Y Pablo fue el único, cuando recibió este mensaje, de empezar a predicarle a los gentiles con los demás discípulos, porque él entendió que no era acerca de él ni acerca de los judíos. Él se quitó todo. Él era judío de judíos, estudió con Gamaliel. Él pudiera sacar todos los títulos que pudiera, pero él no hizo eso. Lo contrario, él se humilló. Él se hizo gentil con los gentiles y estuvo en la cárcel. Fue apaleado, fue golpeado por los judíos y fue golpeado por los gentiles, porque cada vez que iba a predicar a algún grupo, el otro venía y le pegaba. Y esta es la multiforme sabiduría, debe volverse conocida. Efesios 3:10. Todo esto es para que sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. ¿Nosotros qué perdimos? Nosotros perdimos el orgullo.
porque Dios no quiere gente orgullosa. Tenemos que dejar el orgullo atrás. Entonces Jesús perdió su vida, Pablo perdió su libertad, y nosotros, para poder tener coinonía con otros hermanos de otra nacionalidad, de otra raza, de otro lenguaje, tenemos que perder nuestro orgullo, no creernos mejor que los otros. Y es tiempo que la lumbre esa luz a ustedes. ¿Qué significa multiforme? Multiforme quiere decir multilateral, varias formas, poliforme, diverso, distinto. Dios lo hace todo completamente diferente. Es tiempo que alumbre la luz en ustedes. Mateo 5:14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen su Padre que está en los cielos. Estamos llamados a ser afuera, a ser ejemplo, no a darles con la Biblia, a repetirles versículos vanos, sino a demostrar lo que somos con nuestro testimonio. Cuando nuestra palabra se ha hecho rema, eso es lo que ellos van a ver. Donde esa palabra se ha hecho rema en cada uno de nosotros. Bueno, ahora quiero invitar a mi amada esposa. Ahora vamos a poner esta preciosa palabra en práctica. En 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia no le cuesta nada a quien la recibe, pero le cuesta todo al que la da. Nosotros hemos recibido mucha gracia, y como iglesia ahora vamos a aprender y vamos a poner en práctica cómo lo vamos a hacer. Primero, siendo buen mayordomo de la multiforme gracia de Dios. Como decía mi esposo ahora, cada uno de nosotros tiene una forma diferente. En cada uno de nosotros Dios ha derramado una gracia. Mi gracia es diferente a la de mi hermana Marilei, a mi hermano. Por eso necesitamos todos, y tenemos que hacerlo muy bien. ¿Por qué? Porque es para Cristo. Dice: conforme al don que recibí, en Efesios 4:8. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Dios nos dio a cada uno un don. Aquí vemos personas que tienen el don de predicar. Aquí tienen personas que tienen muchos dones, porque esa es la multiforme gracia de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Puedes poner la segunda foto. Bueno, se ve un poquito como distorsionada, pero bueno. Dice: ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer sirviendo a mi hermano. En este punto muchos paran y pierden el interés cuando tenemos que servirle a nuestro hermano. Perdemos la esencia cuando lo hacemos para nuestro beneficio. Realmente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Nosotros estamos programados para buscar nuestro propio beneficio. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque necesitamos reconectarnos con Dios. Queremos satisfacer esos vacíos que hay dentro de nosotros. Mi esposo hablaba ahora cuando nosotros no hemos tenido una buena relación con nuestros padres. Cuando somos niños, nosotros necesitamos amor. Y cuando nosotros no recibimos ese amor de padre desde que estábamos pequeños, pasamos la vida tratando de ganar un poquito de amor de todos los lugares. Y somos capaces de hacer lo que sea para sentir que alguien me rió y me siento contenta. Eso me hace llenar un vacío, motivos incorrectos. Pero Jesús, tan hermoso Jesús, esa puerta, nos dejó el mejor ejemplo de servicio.
Y vamos a leer Juan 13:14. Pero antes de leer Juan, por cuestión de tiempo no lo podemos leer todo. Jesús está en la última cena con sus discípulos. En la palabra decía que ya él sabía que su hora ya había llegado. Él sabía que él iba para la cruz. Y él está en una cena con sus discípulos. La cena es un momento íntimo. Y él voluntariamente hizo esto. Y lo vamos a leer en Juan 13:14. Así que Jesús, ¿no?, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselo. Dos partes, lavar y secar. Una función completa. Porque ¿qué hago yo con hacer la mitad si no termino lo otro? No es fácil, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Ya me perdí. Ok, secarlos con una toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro era un carácter, ¿no? Sabemos que Pedro era un poquito sanguíneo. Yo creo que me identifico mucho con él. Este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Yo me imagino la cara de Pedro. ¿Tú? ¿Yo? ¿Cómo así? Ahora dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero entenderás más tarde. No protestó Pedro. Jamás me lavará los pies. Me imagino, jamás. Si no te los lavo, dijo Jesús, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, todo. El que se haya bañado no necesita lavarse más que los pies. Y le contestó Jesús: pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Es increíble porque Jesús solo vio el polvo de los pies, pero nosotros vemos el cuerpo, porque él dijo: lávame la cabeza, la mano, el cuerpo, todo, me meto de completo. Y Jesús estaba hablando de los pies. ¿Qué significaba? Que en nuestro diario caminar nuestros zapatos se ensucian, nuestro calzado se ensucia. Y en aquel tiempo él usaba unas chancletas que sus pies se ensuciaban. Entonces imagínense cómo eran los piececitos, muy limpiecitos, y lo más seguro que no había ni pedicure ni existía. Cuando pasaban todo el día caminando por la boñiga, el pasto, el polvo, el sudor, eso no creo que era algo como muy placentero. Y cuando está pasando este momento, era que en ese momento no habían servidores. Y Jesús toma la posición de servidor, que él dice que se ciñe una toalla y toma la posición de siervo, como lo estamos viendo aquí. Él tomó la posición de siervo. Jesús nos quiere enseñar que cuando andamos, el polvo de nuestros hermanos debemos lavarlo. Todos somos diferentes. ¿Quién no falla aquí? ¿Quién no hace errores? Dios tuvo gracia y misericordia con nosotros. Dios tuvo compasión con nosotros. ¿Por qué no lo tenemos compasión con nuestro hermano cuando falla? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué murmuramos? O tal vez no lo callamos, pero por dentro estamos ¿por qué? Él quiere que nosotros lo hagamos con amor. En ese momento, cuando Jesús le está lavando los pies, Él no solo virtió agua, sino gracia sobre los pies del que en unas horas lo iba a negar y lo iba a abandonar. Esa es la posición que Jesús tiene. Eso es lo que Jesús nos está llamando hoy como iglesia, a tomar esa posición que Él nos está llamando, a humillarnos delante de su trono, ver a mi hermano con compasión,
con amor, con misericordia. ¿Que va a fallar? Sí, yo también fallé y sigo fallando. Yo fallo muchas veces. ¿Por qué somos tan duros con mi hermano? ¿Estamos agradando el corazón de Dios? En Filipenses 2:3, no está en el boletín, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es muy diferente cuando yo veo de abajo hacia arriba que cuando yo miro de arriba hacia abajo. Una posición completamente diferente. Dios quiere hoy, con el ejemplo que Él nos está dando, que tomemos esa posición. En Colosenses 3:2 dice: por tanto, como escogidos de Dios, entendemos que todos somos escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad y humildad, amabilidad y paciencia. ¿Paciencia para qué? Para que mi hermano falle y lo voy a levantar y voy a ir a limpiar sus pies. Paciencia que va a tomar el tiempo que mi hermano va a hacer. Paciencia porque mi hermano no va a hacer las cosas como yo las hago. Paciencia, ¿por qué? Porque él va a fallar. Yo, por ejemplo, ahorita mi esposo me decía que no dijera algo y lo dije y inmediatamente volví a fallar. Yo voy a fallar todo el tiempo. Tener esa misericordia con mi hermano, no ser tan duros. La palabra dice que Jesús se ciñó la toalla y se arrodilló. Tomó la posición de siervo. Jesús tuvo discípulos. Tuvo un Tomás que siempre cuestionaba todo. Y a pesar de que él cuestionaba todo lo preguntaba, Jesús virtió agua y virtió gracia sobre su vida. Había un Pedro que lo negó 3 veces, aunque él le dijo que nunca le iba a abandonar. ¿Qué hizo Jesús con ese discípulo que no cumplió su promesa? Virtió agua y virtió gracia. Había otro que, por más que escandalicemos, estaba ahí, se llamaba Judas, que por unas sucias monedas de plata lo vendió. Y a pesar de que lo traicionó, ¿qué hace Jesús con las personas que lo traicionan? Vierte agua y vierte gracia. Jorge, tú y yo somos diferentes. Tú eres de Venezuela, yo soy colombiano. Tú eres blanquito, yo soy trigueñito. Tú eres guapo, yo soy feo. Él es flaco, yo soy gordo. Pero hay algo que estamos haciendo hoy. Hoy está haciendo yo un pacto contigo. Y es un pacto de amarte, de derramar esta gracia. Sobre tu vida. Yo no soy profeta y necesito ser profeta para decir que Él me va a fallar, que algún día vamos a tener un malentendido o yo le voy a fallar. Pero hoy me comprometo a limpiar los pies de Él y andar en un pre-perdón. Que cuando Él me falle no tenga que estar buscando cómo perdonarlo, sino yo ya lo he perdonado. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros discípulos. Que limpiemos sus pies con gracia. Que no miremos el pecado, sino más bien lavemos a nuestro hermano con nuestra gracia. Quiero explicar un poquito esta imagen que está aquí. Esta foto es una imagen que está en la entrada
de un instituto teológico en Dallas, donde se forman grandes teólogos y pastores. No se le ve el rostro a Jesús. Jesús es el que está lavando los pies, porque él tiene cubierto su cara con el pelo. ¿Por qué hizo esto el autor? Para que cada estudiante recordara que si quería ver el rostro de Jesús, tenía que quitarse la mochila, la maleta, llena de libros, llena de razonamientos teólogos, dejar a un lado e inclinarse, como lo está haciendo él, para mirar el rostro de Jesús, de abajo hacia arriba. Si queremos ver el rostro de Jesús en nuestra vida, esta es la posición correcta, donde nos humillamos y vemos a nuestros hermanos primero que yo. Es la posición correcta para servir y ser parte de esa multiforme gracia y sabiduría de Dios. La multiforme gracia y sabiduría de Dios es la única fuerza del universo con el poder suficiente para romper las cadenas que esclavizan y segregan a las generaciones. Hermanos, con esta posición podemos ganar el corazón de nuestros esposos. Con esta posición podemos ganar el corazón de nuestros hijos. Con esta posición podemos robarle al enemigo a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, y hacer lo que Jesús quería que fuéramos, que proclamáramos, que lleváramos ese misterio, un misterio multiforme, un misterio de diferentes colores, diferentes lenguas, pero un mismo espíritu, para poder así llegar a muy largo. Yo quiero invitarlos que pasen todos aquí al frente.